¿Es posible observar un fenómeno cuántico fractal que requiere campos magnéticos del orden de 100.000 Tesla? Bueno, por limitaciones de instrumentación, esa magnitud es imposible de alcanzar, pero es la que se necesitaría para observar directamente el espectro predicho por Hofstadter en 1976. Somos Bianca Zamora y Antonia Valenzuela y en esta presentación comentaremos cómo Kuhl y Stockman en 1998 resolvieron ese desafío usando un sistema que a primera vista parece totalmente distinto: microondas propagándose en guía de ondas con dispersores. Este resultado significó una observación experimental de la mariposa de Hofstadter. Douglas Hofstadter estudió los electrones de Bloch en un cristal bidimensional sometido a un campo magnético perpendicular. El parámetro clave que caracterizó su estudio se denomina alfa y se define como la cantidad de flujo magnético de un cuanto por celda. Al graficar la energía de los electrones en función de dicho parámetro, aparece un espectro fractal bastante famoso que corresponde a la mariposa de Hofstadter, mostrada en la diapositiva, cuya simulación numérica fue observada por primera vez por dicho científico en 1976. Este espectro se caracteriza por tener bandas que se dividen en subbandas, tener una estructura repetitiva y tener una geometría tipo Cantor para alfa irracional. Corresponde a uno de los espectros más ricos de la física del estado sólido, pero para observarlo directamente en un cristal real se requieren campos magnéticos de magnitudes muy altas que son inalcanzables por limitaciones de instrumentación. Entonces, esto motiva la pregunta central del paper. ¿Es posible reproducir la mariposa de Hofstadter usando otro sistema físico accesible que obedezca al mismo modelo? Bueno, entonces vamos a explicar un poco el modelo de Harper. El sistema original de Hofstadter modela un cristal bidimensional como una grilla. Entonces, usando la aproximación del enlace fuerte, la ecuación de Schrödinger que describe el sistema se reduce a la ecuación de Harper que se puede ver en la diapositiva como la ecuación 1, donde phi sub n corresponde a la función de onda en la posición n, alfa sub 0 es una fase asociada al momento lineal del electrón, y E viene a ser la energía en unidades normalizadas. Esta ecuación se puede reescribir de forma matricial, como se puede ver en la ecuación 2, donde usamos como matriz de transición lo que se exhibe en la ecuación 3. Es decir, es posible describir la dinámica con matrices de transición. A partir de lo anterior, se desprende que la estructura del espectro depende por completo del parámetro alfa. Si alfa es racional, digamos P sobre Q, entonces aparecen exactamente Q subbandas. Si alfa, por el contrario, es irracional, entonces el espectro se vuelve fractal, correspondiendo a un conjunto de tipo Cantor. Entonces, la clave de este estudio fue identificar que la propagación de microondas en una guía de ondas con dispersores se describe con matrices de transición del mismo tipo. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué aparece la mariposa? A partir de hamiltonianos casi periódicos, estos se fragmentan y aparece la mariposa de Hofstadter. Formalmente, esto se fundamenta en los operadores de Jacobi que discutimos en el curso, conocidos también como Harper Operators en física y Almos-Matthew Operators en matemática. Entonces, tenemos el operador H sub beta definido ahí, y este define un operador de Jacobi que viene a ser el que se denota por J sub beta K, donde usamos los parámetros B sub n y A sub n ahí indicados en la diapositiva, con lo que obtenemos un operador de Schrödinger discreto. Y para conocer el espectro de este operador es suficiente estudiar el espectro del operador de Jacobi, sencillamente. Y bueno, esto se puede ver, por ejemplo, en una implementación numérica que podemos modelar el espectro del operador
H sub beta, sencillamente conociendo el operador de Jacobi, el espectro del operador de Jacobi. A continuación, discutiremos un poco acerca del diseño del montaje que se utilizó en este experimento. Como se observa en esta figura, se trabajó con una guía de onda rectangular de alto 10 milímetros y ancho 20 milímetros con 100 dispersores que corresponden a tornillos micrométricos ajustables. Es importante mencionar que esta guía de onda, cuando estaba vacía sin los dispersores, tenía una gran pérdida de transmisión debido a una falta de corrección en el acoplamiento de las antenas, en parte debido al amortiguador al final de la guía de onda. Considerando esto, se hicieron algunos ajustes y se alcanzó una transmisión del 70%, así que las imágenes que se mostrarán llevan ese coeficiente sin corrección. Entonces, para imitar este comportamiento del sistema y capturar el comportamiento oscilatorio, se modificó el largo de los dispersores. Era la variable que se podía controlar, a modo de imitar la modulación cosenoidal con la implementación de una modulación rectangular, donde el parámetro que controla esta estructura es justamente alfa, donde finalmente la medición del experimento consistió en registrar la transmisión de microondas desde 7.5 hasta 15 GHz en el modo fundamental de la guía. La propuesta de este paper, entonces, es que existe una equivalencia entre la ecuación de Harper y la ecuación que describe la propagación de ondas en un arreglo de dispersores. Para profundizar en esta equivalencia, podemos reconocer el modelo del dispersor enésimo que corresponde a esta ecuación, la número 4, y por esta matriz de transferencia mostrada en la ecuación 3. Para entender cómo distinguir las bandas permitidas de las prohibidas, el paper utiliza un criterio basado en la traza de la matriz de transferencia. La idea es la siguiente. Cada matriz T sub n se puede descomponer en una rotación descrita por una matriz sigma sub n correspondiente a esta, ¿sí? Entonces, como sigma sub n al cuadrado es 1 y sus valores propios son 1 y menos 1, y por lo tanto significa que se comporta como una matriz de spin y se puede transformar en un equivalente de sigma sub z, que eso se especifica en el P. Esto lo que nos permite interpretar es la evolución de la onda como una secuencia de rotaciones de un spin. ¿Y esto cómo lo podemos interpretar? De la siguiente forma. Si el valor absoluto de la traza de t sub n es menor que 2, entonces la rotación es real, el ángulo es real y la onda se propaga sin atenuarse, por lo que solo cambia su fase cuando avanza y corresponde al rango de bandas permitidas. En caso contrario, si la traza tiene valor absoluto mayor que 2, entonces el ángulo de rotación se vuelve imaginario y la onda ya no rota, sino que solo se atenúa exponencialmente y corresponde a las bandas prohibidas, donde ya no hay propagación. Este criterio es interesante cuando alfa es racional. Si es que alfa tiene la forma de P sobre Q, entonces las matrices T sub n se repiten con un periodo en Q puntos de la grilla del cristal. Por lo tanto, hay que mirar la traza del producto de esas matrices para determinar si es que la onda se está propagando o no dentro del patrón periódico. Esto es exactamente lo que va generando las Q subbandas que aparecen cuando Q es racional. Cada periodo contribuye a abrir o cerrar gaps en el espectro y la repetición de este proceso va construyendo las estructuras fractales que forman la mariposa de Hopf. Bueno, entonces en esta figura muestra la transmisión en escala logarítmica en función de la frecuencia para diferentes valores racionales de alfa, variando Q. La teoría nos dice que cuando el parámetro Q, perdón, cuando el parámetro alfa es un número racional, es decir, P sobre Q, el espectro debe dividirse en un número finito de Q subbandas. Podemos observar en la figura que efectivamente hay bandas permitidas y bandas prohibidas, que fueron las que mencionó mi compañera, que corresponden justamente a los picos de baja transmisión, la figura. Por lo que podemos decir que el aparato en efecto reproduce perfectamente el comportamiento predicho por el modelo de Harper para valores racionales de alfa. Bueno, finalmente en este gráfico final, el eje vertical
muestra el parámetro clave, que es alfa, que va de 0 a 1, y el eje horizontal muestra la frecuencia o número de onda normalizado. En esta escala, las zonas negras son de alta transmisión, que vienen a ser las bandas permitidas, y las zonas blancas o claras son de baja transmisión, que son las bandas prohibidas. Esto es crucial para la interpretación. Lo que observamos finalmente es sencillamente un espectro fractal que viene justa, que la estructura que se dibuja en la pantalla viene a ser la famosa mariposa de Hofstadter, que ya habíamos introducido al principio de la presentación. Bueno, finalmente para concluir, la principal conclusión es que el experimento fue claramente un éxito. Hemos mostrado que la mariposa de Hofstadter puede observarse experimentalmente y no en un cristal cuántico bajo un campo magnético imposible, sino sencillamente usando microondas en una guía de onda simple. Y la razón por la cual, por la cual esto funciona se sostiene fuertemente en la equivalencia matemática que mencionamos al comienzo. La ecuación clásica que describe la propagación de las microondas en nuestro arreglo de dispersores es análoga a la ecuación de Harper, que describe a los electrones en el cristal cuántico. Y todo esto es gracias al formalismo de las matrices de transferencia. Además, la validación del aparato, que predijo las bandas que se dividen en Q subbandas para alfa igual a 1 sobre Q, nos da la confianza de que el sistema está en efecto modelando el comportamiento cuántico con fidelidad, por lo que obtuvimos una reproducción exitosa de la mariposa de Hofstadter. De esta forma, vemos que esta investigación ha mostrado un ejemplo de cómo estos fenómenos cuánticos pueden ser modelados a través de métodos clásicos y de manera más accesible. Muchas gracias por su atención. Estas fueron las referencias que utilizamos y esperamos que les haya sido de interés y entretenimiento esta presentación.